Hoy, viernes 26 de abril, comienza a regir la nueva ley de 40 horas, reduciendo la jornada laboral a 44 horas para aquellos que trabajen 45 horas semanales. Esta reducción de horas continuará gradualmente hasta llegar a las 40 horas el año 2028. Sin embargo, existen dudas sobre esta medida, especialmente en relación con los trabajadores honorarios, a quienes no se les reduce el horario de trabajo. Además, la ley establece que la medida solo aplica para quienes tengan contrato y se rijan por el Código del Trabajo, dejando a los trabajadores independientes en su misma condición. También hay ciertas posiciones, como funcionarios públicos, gerentes, administradores, entre otros, a quienes no se les aplicará la limitación de las 40 horas laborales. Para poder conversar de esto tenemos al subsecretario del Trabajo, Giorgio Bucardo, esta mañana. Buenos días, subsecretario, ¿cómo le va? Buenos días. Hola, buenos días, Nicolás, buenos días, Francisca, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Cómo está usted? Muy bien, también muy contento porque al fin, después de 8 años de tramitación, se inicia la reducción de jornada. Costó, pero llegó. Comienza. Esa es una buena definición, se inicia la reducción de jornada. Así es. Para que quede claro. Sí, bueno, eso fue parte de las posibilidades también de que esta ley cursara y que fuera aprobada por unanimidad en el Congreso, al menos en el Senado, en la Cámara. No fue por todos los partidos aprobado, pero por la gran mayoría. Y bueno, esta gradualidad, que tiene una gradualidad hoy día de 4 años que quedan entre el 2024 y 2028, va a permitir que alcancemos las 40 horas. Hay que decir también que si bien hoy día comienza la reducción de la primera hora, hay muchas empresas que están reduciendo directamente la jornada de 45 a 40, por lo tanto también hoy día hay muchos trabajadores que ya están disfrutando de las 40 horas, pero aquellas empresas que les va a costar más o que son un poquito más recelosas de avanzar tan rápido en la reducción de jornada, efectivamente vamos a tener esta gradualidad que hoy día se reduce la primera hora, el 2026 las próximas 2 y el 2028 las 2 finales. Hay en este instante conversaciones, porque estoy viendo los videos más observados a través de plataformas como YouTube y hay operaciones en desarrollo. Entonces quiero ser súper claro. Por ejemplo, un video de la Fundación para el Progreso dice el enredo de las 40 horas. O sea, hay gente deseando que esto no se concrete, digámoslo con todas sus letras, que están por parte de patronales o de estructuras conservadoras que creen que torturándose se logran mejores resultados. Laboralmente hay ahí un debate súper grande, pendiente, y que hay aplicaciones como la ley Karin que están tratando de mejorar los ambientes laborales que en Chile son muy malos. Pero, subsecretario, digámosle y respondámosle a esa gente que dice hay confusión. No hay confusión. ¿Cómo funciona esto? Primero hay que decir que la ley es muy clara. Es cierto que desde el inicio hubo mucha oposición. Recuerden de estas imágenes que habían de Alexis Sánchez que no iba a poder patear el penal, bomberos que se tenían que retirar a mitad de un incendio porque se acababa la jornada. Se hablaba de que un piloto de avión se iba a tener que parar el avión porque se hicieron muchas caricaturas de esto. Y creo que, sobre todo después de la pandemia, la ciudadanía fue muy importante en respaldar este proyecto, pero efectivamente hay voces que todavía creen que los derechos laborales son una excepción, que no deberíamos tener una jornada para poder conciliar mejor la vida familiar, la vida personal y el trabajo. Y efectivamente hemos todavía tenido voces de que esto podría generar problemas. Pero primero, la ley es clara. Hoy, todas las empresas que están sujetas al Código del Trabajo, de jornadas ordinarias y otro tipo de jornadas, tienen que ver reducida su jornada en 1 hora en algunos días de la semana. La Dirección del Trabajo fue clara, la ley es clara, y en eso desde hoy en adelante, si la empresa incumple, se le van a tener que cursar multas. Segundo, llevamos todo un año preparándonos. Acuérdense que se le dio 1 año a las empresas para que se prepararan para la reducción de la primera hora de reducción de jornada laboral. Por lo tanto, ha habido tiempo, han habido informativos, hemos tenido muchos procesos de diálogo social. Y lo tercero, que tú cuando sales de estos efectivamente discursos más catastrofistas que siempre andan anunciando tempestades para Chile, cuando tú conversas con pymes, cuando tú conversas con las miles de empresas que ya han reducido la jornada, la conversación es súper distinta. Trabajadores más contentos, con menos estrés laboral, la productividad no se ha visto afectada. Por lo tanto, primero, hoy día comienza la ley todos lo tienen que cumplir. Es importante que las empresas sean claras en esta reducción de jornada y nosotros vamos a estar acompañando este proceso durante todas estas semanas, pero también decirle a las empresas que si desde el día de hoy no tienen una jornada de 44 horas, están incumpliendo la ley. Subsecretario, cuando usted dice que las empresas sean claras, también tiene que ver con toda esta, sí, una confusión en algunos casos de que sea la hora completa
O sea, de 45 a 44, pero 1 hora completa y no que sean horarios de colación. Se ha hablado mucho y se ha hecho énfasis desde el gobierno en eso. Explíquenos un poquito cómo no tiene que ser. Ya, muy bien. Primero, yo lo hemos llamado un llamado a desdramatizar que cuando tú tienes una reducción de más de 20 tipos de jornadas que se modificaron con la ley, obviamente siempre hay un grado de incertidumbre. Por lo tanto, esta es la segunda vez en la historia del país que se reduce jornada. La primera fue el 2001 y la segunda es ahora. O sea, no es como que uno reduzca las jornadas todos los años, ni todos los gobiernos reduzcan jornadas. Segundo, es importante decirlo que la ley señala que hoy día se reduce 1 hora y la Dirección del Trabajo en eso ha sido súper explícita en decir que el modo por defecto es que se tiene que reducir 1 hora en alguno de los 5 días de la semana y preferentemente al final de la jornada, con el objetivo de que se cumpla el espíritu de la ley, que las personas tengan 1 hora completa para poder hacer algo distinto a trabajar. Segundo, la Dirección del Trabajo ha planteado también de manera muy clara que esta reducción que se está intentando de 12 minutos de manera unilateral no corresponde, salvo que algún trabajador acordara con el empleador un modelo alternativo, pero la verdad que cuesta pensar que un trabajador prefiere un fraccionamiento de su jornada en 12 minutos. Porque 12 minutos, imperceptible prácticamente. Basta con que te digan al final de la jornada, oye, falta hacer tal trabajo y ya te quedaste y se te pasaron 2 horas. Y tercero, hemos visto, y esto sí hay que planteando, que hay empresas que pensaron que se podía reducir la jornada laboral aumentando el horario de colación para así mantener a los trabajadores el mismo tiempo de trabajo. Esto hay que decirlo, antes de la ley y actualmente no se puede modificar el horario de colación de manera unilateral, por lo tanto esa modificación es ilegal. Y decirle a los trabajadores también que nos están escuchando de que no se requieren modificaciones del contrato, solamente porque hoy día entra en vigencia la ley, esa hora se tiene que reducir y no le tienen que modificar anexos de contrato, porque muchas veces cuando te hacen firmar un anexo de contrato, además de la reducción de jornada, pueden venir otras cositas y por lo tanto hay que evitar que eso ocurra y de lo que hemos llamado a los trabajadores es que no tienen que firmar un anexo de contrato, solamente por eso ser día viernes 26 de abril tienen que haber vista reducida su jornada. Estamos en medio de un proceso de una administración, digámoslo, proclive a pensar de que hay que mejorar la calidad de vida de las personas que trabajan. Esta opción, pongámoslo en simple, soy empresario, ¿cómo puedo empezar a aplicarla? Diciendo a partir del viernes salen antes. ¿Eso, por ejemplo, podría ser una solución? Por ejemplo, si es que efectivamente el día que se decidió reducir la hora es el viernes, desde hoy se reduce la primera hora y ya las personas todos los viernes salen 1 hora antes. Si es que el día de reducción de jornadas es el lunes, desde el lunes, todos los lunes empiezan a reducir la hora antes. No es que cada semana esa hora se reduzca, sino que se define cuál es el día en donde se va a reducir. Eso se acuerda. Se acuerda y en caso de que no haya acuerdo el empleador, el día finalmente lo puede definir él, como te define generalmente tu horario de trabajo en cualquier empresa. Pero una vez que el día se fije, ya ese día fijo de aquí en adelante. Perfecto. Estamos también, y para ir redondeando, son las 8:18 de la mañana. Giorgio Bacardo va a estar en gira de matinales, así que con esto abres. Estamos mirando también todo lo que está sucediendo con la famosa ley Karin, ¿no? Donde hay muchas dudas respecto a cómo poder usarla. Si yo, por ejemplo, soy empleado y soy desde testigo de un maltrato o víctima de uno y no me atrevo a denunciar porque tengo terror a que puedan llegar a las jefaturas generar algún tipo de represalia. Y leí algunos puntos que tienen que ver con, por ejemplo, el terror telefónico, que se podría considerar que WhatsApp es. En ese sentido, le pregunto a usted, subsecretario del Trabajo, ¿qué tenemos que estar atentos a ello? Porque esto comienza a partir del mes de agosto. En mes de agosto comienza la ley Karin. ¿Qué características tiene una pequeña revisión? A ver, como tú bien señalas, Nicolás, nosotros como gobierno y particularmente el Ministerio ha impulsado una agenda bien importante en materias laborales. Alza significativa del salario mínimo, reducción de la jornada laboral, que hay que decirlo hoy día también, antes de que se me vaya al punto de 40 horas, hoy día también entra en vigencia el nuevo artículo 22, inciso segundo. Que se acota. Que los periodistas vivimos con el artículo 22, claro. Pero ¿cómo se acota? Se acota porque hoy día van a haber solamente 2 causales para utilizar el 22, inciso segundo. Que sea gerente, representante legal de la empresa, un alto ejecutivo. Claro, el jefe se queda. En algunos casos. Y segundo, personas que no tengan fiscalización superior inmediata
de acuerdo a la naturaleza de su función. Por lo tanto, los antiguos, por ejemplo, vendedores de seguros que tenían artículo 22, las personas que a priori teletrabajan, por defecto tenían artículo 22, pero si una persona marca, tiene un horario de entrada, tiene un horario de salida, tiene fiscalización, tiene un jefe que le dice qué hacer, esa persona, hay que decirle a todo el país, tiene derecho a jornada. En la jornada es el derecho y el 22 inciso segundo es la excepción. Pero incluso, y esto también siempre lo señalo, personas que por alguna razón van a seguir teniendo 22, artículo 22, inciso segundo, no es que tengan disponibilidad 24/7 y si el jefe te llama a las 4 de la mañana un día domingo tú le tienes que contestar, porque el derecho a las 12 horas continuas de descanso es para todos los trabajadores. Así que en eso va a haber que revisar. Las empresas están revisando cuáles se tienen que quedar y cuáles no, pero este va a ser también otro cambio bien significativo, porque muchas veces el 22 inciso segundo se entiende como que yo estoy a disposición 24/7 de mi jefatura. Eso no era así antes de la ley, pero hoy día van a haber menos posibilidades de utilizar ese modalidad de exclusión de jornada. Así, eso también entra en vigencia hoy día, por lo tanto las empresas deberían estar revisando quiénes se quedan, quiénes se van, y en caso de que haya dudas, el trabajador o la empresa le puede consultar a la dirección del trabajo y la dirección del trabajo va a decir, ¿sabes qué? Tu trabajo sí corresponde y en este caso tú tienes derecho a contrato. Así que ese también es un cambio bien importante que viene ahora con la ley. Y dos puntos que también nos quedan, o la gente que está con honorarios y los funcionarios públicos. Ya, en el caso de los honorarios hay que decirlo, el contrato de honorario es un contrato de servicio, no es un contrato de trabajo. Por lo tanto, en rigor, esta ley solamente afecta hoy día a los que están en el Código del Trabajo. Otra cosa es ese mal uso que se hace muchas veces del contrato honorario que tiene esa persona 10 años con contrato honorario, tiene horario, funciona igual que cualquier otro trabajador, pero no se le pagan la seguridad social. Por lo tanto, en este caso un trabajador honorario es un contrato de servicio, por lo tanto no entra en la modificación de 40 horas y los trabajadores del sector público estamos trabajando una ley para que durante este 2024 ingresen, ya que ellos tienen 44 horas, por lo tanto vamos a quedar igual que los sector privado y posterior a eso deberían también ellos comenzar a ver reducida su jornada. Pero este año vamos con una ley para el sector público. Súper. Y ahora la pregunta, Nico. Ahora, para volver a tu pregunta, Nicolás, efectivamente nosotros también estamos empujando una agenda que genere cambios culturales en las empresas. Ese es el tema. La ley Karin está dentro del marco del convenio 190 de la OIT que Chile ratificó hace pocos meses, que implica un nuevo estándar en materia de acoso y violencia en el trabajo. Y esto hay que decirlo, no es solamente para las mujeres, es para todos los trabajadores que viven situaciones de violencia y acoso laboral, con particular énfasis en razones de género. Entonces, ¿qué hizo esta ley Karin? Que es a propósito además de un caso bien dramático de una trabajadora del sector público que por situaciones de acoso lamentablemente se termina suicidando. Es que el Congreso legisla una ley que primero amplía la definición de acoso y violencia, en las cuales, por ejemplo, hace una modificación que es muy concreta. Antes tú para demostrar acoso o violencia tenía que ser reiterado. Y demostrar que era reiterado, además de ser ambiguo, implicaba que estabas expuesto a violencia o acoso muchas veces. Sí. Hoy día ya eso se eliminó, por lo tanto basta con que haya una vez que se produzca el acoso para que efectivamente tú puedas establecer la denuncia. ¿Qué hace en concreto? Primero, las empresas van a tener que tener protocolos de prevención porque, como te decía, este es un cambio cultural. Sí. Hay muchas prácticas que están absolutamente normalizadas, tanto para los que acosan como para las víctimas que son acosadas. Segundo, las empresas van a tener que hacer modificaciones reglamentarias para tener protocolos, para establecer mecanismos de denuncia seguros, para tener medidas para proteger a las víctimas, para en algunos casos separar a la víctima del victimario mientras se produce la investigación. La propia dirección del trabajo va a poder ser parte de la investigación y por lo tanto durante estos meses las empresas se tienen que preparar porque tienen que modificar protocolos, tienen que tener medidas de prevención. Pero sobre todo, mira, cuando tú ya llegas al caso donde se produjo, por ejemplo, lo que tú señalabas, acoso por WhatsApp, acoso por... Sí, es importante. Redes, yo quiero leerlas, ¿ah? Tú llegas, solo para terminar el punto, tú cuando llegas a la situación ya de violencia, ya llegaste tarde. Claro. Este cambio cultural implica modificaciones bien profundas de la sociedad chilena, en donde había una cultura muchas veces de acoso, de abuso normalizada, y la ley Karin es una ley que va a implicar cambios legales, pero también te obliga a cambios culturales en la sociedad. Conversarlo también. Sí, por ejemplo, voy a hacer una pequeña enumeración. Restringir un subordinado las posibilidades de hablar, separar a un trabajador de sus compañeros cambiándolo de lugar, prohibir a los compañeros que hablen con una determinada persona
obligar a realizar labores en contra de su conciencia, juzgar el desempeño de un trabajador de forma ofensiva, cuestionar injustificadamente las decisiones de un trabajador, no asignar tareas a un trabajador o asignarle tareas por debajo de sus capacidades, asignar tareas degradando a un trabajador, asignar tareas con datos erróneos a un trabajador, no establecer comunicación directamente con un trabajador, tratar a un trabajador como si no existiera, criticar reiteradamente la vida privada de un trabajador, terror telefónico, atención con el tema de los WhatsApp, Sí. Realizado por el acosador, dejar en ridículo a un trabajador, insinuar que un trabajador tiene problemas psicológicos. No puedes decir, no te tomaste la pastilla, eso no lo puedes decir. También que hay frases así que lanzan algunos empleadores: burlarse de las discapacidades de un trabajador, imitar de forma burlesca los gestos y voces de un trabajador y burlarse de la vida privada de un trabajador. Esto es muy interesante porque se están provocando este cambio que es cultural y este cambio que es concreto, que son las 40 horas. Eso es una excelente noticia porque Chile necesita empezar a desarrollar protocolos que son parte de en los países desarrollados. Mínimos civilizatorios de cualquier país. Civilizatorios. Desarrollado, democrático, que respeta los derechos fundamentales, que respeta a la otra persona, que valora el tiempo. Es una muy buena noticia en ese sentido. Subsecretario, en el caso de que esto vaya ocurriendo, ¿dónde nos tenemos que dirigir? 40 horas. ¿¿Cuáles son las páginas o los contactos a los que nos podemos dirigir en este tipo de situaciones? Mira, nosotros dentro del proceso de implementación hemos colocado hoy día en el centro a la Dirección del Trabajo, que es nuestro órgano fundamental para estas materias. Primero, hay un minisitio en la Dirección del Trabajo que tiene muchas cápsulas informativas de cada uno de los componentes de la ley, porque hablamos de la reducción de la jornada ordinaria, pero también tenemos, por ejemplo, una reducción que es bien importante y poco se discute. Las trabajadoras de casa particular van a ver vista reducida su jornada laboral de manera bien significativa, sobre todo las trabajadoras de casa particular puerta adentro, que una vez que ingresan a casa quedan a disposición del empleador. Ajá. A todo evento. Entonces, en dirección del trabajo, dt.gov.cl, ahí hay, por un lado, cápsulas informativas y por otro lado también están todos los dictámenes que ha establecido la Dirección del Trabajo, donde tú puedes profundizar en cada uno de los elementos específicos de la ley. De todas maneras, como gobierno vamos a estar desplegados todos estos meses, porque no solamente nos interesa que se reduzca la jornada laboral, sino que también se haga de buena manera, porque hay algo que es bien importante. Esta ley costó mucho, implicó un gran acuerdo social con sindicatos, con los empresarios. Lograr una ley que se apruebe por amplia mayoría en el Congreso, créanme que es bastante atípico y bastante difícil, y por lo tanto, si la gente no percibe finalmente que se redujo la jornada laboral, no solamente va a ser decir, bueno, otra ley que finalmente no tuvo efecto, sino que eso termina generando una desconfianza sobre la política, que se legisla, se anuncian ciertas leyes y después no ocurren. Por lo tanto, para nosotros es muy importante que se reduzca, y además sabéis que estamos muy confiados en que antes del 2028 el país ya va a haber llegado a las 40 horas, porque esta es una tendencia que cuando se empieza a desarrollar no va a quedar otra que ir acelerando el tranco, porque la ciudadanía está exigiendo mejores condiciones de vida, mejor buen vivir, y en ese sentido vamos a estar desplegados durante todo este año para asegurarnos que las 40 horas sean una realidad. Eso, un gran trabajo que tienen que realizar, subsecretaría, que yo estoy en dt.gov.cl, incluso uno puede agendar una hora de atención, así que ahí están todos los mecanismos. Para los que no son tan digitales, de repente acercarse directamente a la oficina. Y decir que pueden hacer denuncias, hay mecanismos anónimos de denuncia, que es bien importante, a veces la gente no se atreve a denunciar. A nosotros como periodistas nos llegan hartos casos. Sí. Así que... Yoyo Vagardo, subsecretario del Trabajo, ¿algún otro punto que hay que dejar claro? Porque ha sido muy didáctico todo. Sí. No, yo le diría a la población que esté atenta, que recuerde que la reducción de jornada laboral, esta primera hora es 1 hora, unos días de la semana. Camino a las 40 horas. Que salvo que lleguen a un acuerdo, no se las deben fraccionar. Y nada, que empiecen a disfrutar de esta hora, porque también nos va a interesar saber qué están haciendo hoy día los chilenos y chilenas con esa hora al día que tienen hoy día para hacer cosas distintas a trabajar. Hacernos cargo de nuestra salud mental, por sobre Muchas gracias. Gracias, Nicolás. Gracias, subsecretario. Y recordar que hoy día viene, también, porque estamos con muchas autoridades hoy día, nada más y nada menos que el ministro Marcel, a Clave Morse, a continuación a las 9 en Radio La Clave. Muchas gracias. Giorgio Vagardo, subsecretario del Trabajo, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.